Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, muy bien. Un gusto. ¿Está generando contrapesos Perotti? ¿Cambió algo desde el inicio de su gestión a este último presupuesto que se aprobó, digamos, y falta, digamos, el retoque final del Senado? Yo, más que nada una expresión de deseo, ¿no? Espero que sí, que por lo menos haya comprendido que cuando uno tiene institucionalmente minoría en alguna de las cámaras, y en esto el Frente Progresista tiene experiencia porque Lifchi y Wiener tuvieron minoría en el Senado y en el caso de Bonfatti minoría en las dos cámaras, en diputado y de Senado, y sin embargo, bueno, pudimos gobernar con muchísimos aciertos, con algunos errores, pero siempre en el marco del diálogo institucional. Perotti tuvo una constante desde que asumió, que es la victimización y responsabilizar de todo lo que no se podía a la gestión anterior y también, bueno, al Frente Progresista en la Cámara de Diputados. Nosotros el año pasado, a final de año, creo que fue bueno el hecho de haber podido consensuar leyes que estaban un poco postergadas, la ley de conectividad, la ley de emergencia en el servicio penitenciario, en seguridad, y estuvimos muy pero muy cerca de tener el presupuesto. Lamentablemente a último momento se frustró por caprichos, yo lo dije desde el primer momento, hubo actitudes caprichosas. ¿De quién? Del gobernador, concretamente el gobernador, no querer incluir los convenios para Rosario, Santa Fe, Villa Gobernador Galvez, en el caso de Rosario y Villa Gobernador Galvez, los convenios de salud, en el caso de Santa Fe y Rosario, la compensación por el hecho que son dos ciudades que no reciben fondos de lo que se llama el plan de obras menores, que lo pudimos ahora incorporar porque entendió que había que incorporarlo dentro del presupuesto. Así que esperemos que a partir de ahora las actitudes que tengan sean distintas, porque el único perjudicado es, bueno, la sociedad santafesina en su conjunto, y en términos de objetivo de gestión el más perjudicado es él. Así que ahora tenés esos dos problemas. Nunca estuvo en discusión que íbamos a aprobar el presupuesto, y sin embargo desde diciembre hasta que aprobamos el presupuesto era todos los días un ataque a la oposición porque no tratamos el presupuesto, lo puso como excusa para discutir paritarias, y bueno, ahí el presupuesto ahora lo va a tener, seguramente en el día de hoy lo va a estar. Va a ser el más oneroso de la historia de la vuelta a la democracia, en términos absolutos, digamos, ¿no? Sí, y con la posibilidad que sea aún más. Yo no tengo duda que por endeudamiento los ingresos van a ser mayores. El año pasado hubo 60.000 millones de pesos más de ingresos que lo presupuestado. Y hay más plata porque también Perotti tiene desde el inicio de la gestión una dificultad muy grande, que es que tiene partidas subejecutadas, es decir, la plata que tiene autorizada para gastar en cada una de las carteras, en cada uno de los ministerios, no las gasta. ¿Por qué? Porque es una gestión muy pero muy lenta en muchas áreas del gobierno provincial. Los procesos para tomar definiciones, para llamar a licitación, para hacer los anteproyectos, los proyectos son muy muy lentos. Hay una falencia en los cuadros intermedios de la gestión de Perotti. Obviamente es una valoración política que se podrá compartir o no, pero eso es lo que nosotros vemos. Este año, tengamos en cuenta que ese presupuesto se hizo bajo parámetros de una inflación del 33%, que quedó, ya hoy quedó lejísimo. Todos sabemos que la inflación va a estar por arriba, más allá de que se puedan o no cumplir los objetivos que imponga el Fondo Monetario Internacional a partir de la firma del acuerdo, si realmente se firma. Así que ahí ya tenemos un desfasaje, eso significa que va a ingresar más dinero. La pauta salarial se fijó en un 46%, en el presupuesto era menor. Va a haber más dinero de ingreso, por lo menos de recursos. Habrá que ver si se tiene la capacidad para invertirlo en obras de infraestructura, para invertirlo en los sectores que producen. Ojalá que empiece una nueva etapa, por lo menos en el diálogo. Ahora, ¿cómo puede ser que en Argentina sea tan caro comer? Porque hoy el problema que tiene Argentina es que la inflación es estructural, ¿no?
Creo, mira, lo decía en la campaña el año pasado, nosotros los argentinos, la política argentina tiene 3 grandes deudas, una que viene de hace muchas décadas, que es la pobreza y el crecimiento de la exclusión, y 2 que son relativamente más cercanos, que están asociados. Uno es la violencia y el crecimiento del delito, y sobre todo lo que es la asociación con la impunidad, sobre todo los delitos que están relacionados con la narcocriminalidad, el delito de la economía organizada, el lavado de dinero, y la violencia propiamente dicha, vinculado con los consumos problemáticos y el consumo de estupefacientes, ¿no? Y el otro es la inflación. Yo, mira, ayer hacía algunas manifestaciones que yo estoy convencido que en realidad Argentina no va a resolver estos 3 grandes problemas si no llega a un gran acuerdo nacional con los partidos populares. Yo de lo que reniego de la grieta es que en realidad ninguna de las 2 versiones, de los 2 modelos que se nos quiere o que desde la política se pone mayoritariamente como con alguna posibilidad, que es el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, ni uno ni otro están en condiciones de resolver los problemas del país, porque bueno, uno le tocó gobernar hace muy poco tiempo y dejó un país en peores condiciones que cuando lo recibió en el 2015, con todos los índices de la macroeconomía, lo que es la deuda, y el otro está gobernando ahora y la verdad que está muy lejos de cubrir algunas expectativas que teníamos con los mismos peronistas dicen que este no es un gobierno peronista. Entonces, sí, muchos dicen. Pero bueno, entonces digo, está claro de que el desafío que tiene... A ver, con todo lo que significa esa connotación, ¿no? Es decir, no ejerce el poder, vive tropezando. Está en un momento muy... Con muchas torpezas. Muy débil, sin ningún tipo de duda. Que la oposición le garantice el acuerdo con el fondo es importante en términos de gobernabilidad, porque nadie quería el default, eso está claro, pero está en una situación muy débil porque bueno, tuvo parte de su frente que no lo acompañó. Si no está uno u otro, si no quiere estar al frente de todos y tampoco Juntos por el Cambio. Hay que construir otra alternativa, eso no cabe duda. Porque en la provincia de Santa Fe se está pensando, digamos, en un frente de frente, que ya se viene hablando desde... Pero es más de lo mismo, es profundizar la grieta, porque en realidad... O sea, nosotros contra el peronismo. Sí, pero aparte en el nosotros están los actores que fundamentalmente en todo este tiempo vienen fomentando la grieta, porque la verdad que la grieta es un gran negocio, te pone en un lugar en términos electorales importante, ¿no? Y si no, revisemos los resultados electorales del año pasado y lo vamos a ver, ¿no? Candidatos que por primera vez eran candidatos, que no estaban instalados, sacaron un cúmulo importantísimo de votos por ir por Cambiemos, por ejemplo, ¿no? Ya pasó eso en el 2017, pero digo, vuelvo a la idea de hace un ratito, digo, hay que construir una nueva alternativa, pero mientras tanto hay que tratar de recuperar esa capacidad para dialogar y para construir consenso que permita un gran acuerdo para bajar la inflación. ¿Cómo se baja la inflación? De una sola forma, controlando a los formadores de precios, no hay otra forma, regulando y controlando, no con un programa de precios cuidados que después nadie le da bolilla. Yo cuando lo escuché a Alberto decir que iba a haber una guerra contra la inflación. Sí, dije, aparte poco oportuno en el contexto mundial. En el contexto bélico, digamos, mundial es tremendo. Pero digo, se le va a plantar a Pagani, se le va a plantar a qué sé yo, a Pérez Compán, se le va a... ¿Cuál es el problema? Que hay sectores de la política que son funcionales a esos grupos concentrados en la economía, que en definitiva son los que en todas las crisis nunca pierden, son los sectores que siempre ganan. Esto es ideología, quizás el común del televidente que está viendo no lo entiende, dice, nos quiere hablar de ideología, esto es más sencillo, se resuelve. No, la inflación no se va a resolver hasta que el Estado no tenga una fortaleza. Esa primer fortaleza la tiene que dar un gran acuerdo nacional. Lo lograron los paraguayos, que para nosotros era el fondo del ejemplo en términos de institucionalidad, país que asociamos a la corrupción,
al subdesarrollo. Los paraguayos hace 3 años que tienen viniendo inflaciones anuales de 2-3 puntos y el último fue de casi 4 puntos. Y cada vez tienen más inversiones argentinas. Y cada vez más argentinos van a invertir allá, sin duda. Entonces, el primero es controlar desde el Estado a los formadores de precio, condicionarlo, no significa ponerle el pie arriba, y después no repetir recetas que no han funcionado, y entender que esos grupos permanentemente están accionando para obviamente seguir teniendo beneficios. Yo, a ver, un ejemplo, yo soy un defensor de las retenciones, pero también entiendo que el país no se puede agotar únicamente en sacarle plata a los productores. También tiene que haber incentivo. En esto digo, es lo único poco que rescato del gobierno de Macri. Macri tuvo una política importante con el trigo, le sacó las retenciones y eso permitió que haya el modelo de monocultivo disminuya y empieza a haber rotación. Entonces, siempre los argentinos dijimos, Argentina tiene que aprender a ponerle valor agregado a la producción primaria. Bueno, en este contexto mundial, el error más grande que puede hacer el presidente es querer poner nuevamente, aumentar del 31 al 33% las retenciones al trigo y a los aceites, o sea, el valor agregado. Es el momento para esos sectores disminuir la carga tributaria para que puedan producir más, para poder exportar más, porque el mundo va a necesitar justamente por el contexto bélico. Sí, entonces, la entrada de divisas se mueve justamente por el tema sobre todo entonces, se cometen errores, y en esto el gobierno tiene una versión, la oposición tiene otra. Hay que tratar de encontrar una versión común. Por los puertos de la provincia de Santa Fe, sobre todo los 13 puertos que están dentro del corredor de Puerto San Martín, Timbú, del Delta. Tenés 13 puertos, digamos, que manejan 23.000 a 25.000 millones de dólares por año. Y de un ingreso que tiene Argentina de 54.000 millones de dólares, o sea, divisas. Estamos hablando de divisas que pasan por la provincia de Santa Fe. Acá de lo que me estoy viendo, digamos, que están bastante dormidos. Vamos a términos, digamos, electorales de 2019. El gigante está bastante dormido. Bueno, ahí uno no ve no que solamente Perotti, también Schiaretti y también Bordet. Están muy dormidos, están muy pendientes de qué es lo que hace AMBA, que ya lo escuchamos en pandemia 20.000 veces. Mientras Alberto ve eso... El problema es que el presidente no abre el juego y no convoca no solamente el diálogo entre oposición y oficialismo, sino no convoca el diálogo a los gobernadores. Ahí prácticamente cuando se los convoca es para, bueno, en este caso con el acuerdo con el fondo se los convocó, pero cada medida que atenta contra el federalismo, contra las producciones regionales y locales, no hay una convocatoria. Fíjate vos, Perotti le tuvo que pedir una reunión a Fernández por las nuevas retenciones, pero no hubo previamente de Fernández un gesto de llamarlo a Perotti y decir, che, mira, estoy pensando en esta medida, cómo va a impactar en la provincia, habrá alguna posibilidad de pedir un esfuerzo más. Todo se hace, viste, lo peor de todo es que Fernández lo hace y después retrocede, que eso agudiza más la debilidad. Entonces, los sectores concentrados de la economía, los que realmente mandan, lo ven y se cagan de risa. Se cagan de risa, ¿sabés qué fácil que es doblarle la muñeca al presidente? Palo, cortito, en un minuto. ¿Hasta dónde llega el resurgimiento del radicalismo? Porque yo creo que vos y yo coincidiremos que es la primera vez que se ve, digamos, un radicalismo que depende de sí mismo. Sí, no, hacía mucho tiempo. Digo, hasta dónde resurge no lo sé. Sí está en un momento de mucho entusiasmo, donde va a tener candidatos. Uno puede ser Morales, el otro puede ser Manes. A mí en lo personal no es lo que me entusiasma. Y sí me preocupa que el radicalismo siga consolidando una posición política más ligada al liberalismo, que reduce la participación que debe tener el Estado en lo que es la organización social, en la regulación de la economía. O sea, somos un partido cada vez más liberal. Bueno, yo siempre digo, yo antes que radical soy alfonsinista, entonces yo soy un socialdemócrata por definición, entonces no puedo estar contento con el perfil que el radicalismo va profundizando. Podrá tener buenos candidatos,
o mejores posibilidades electorales, si se permite, pero obviamente que el país que el radicalismo está pensando está muy lejos de ser el país que yo quiero para mis hijos, para mis nietos. Gracias, Palo, como siempre. A vos, muchas gracias. Fabián Palo Oliver, diputado provincial del radicalismo del Frente Progresista. ¿Seguirá llamándose Frente Progresista? ¿O? Yo estoy en el bloque del Frente Progresista Cívico y Social en la legislatura. Bien, muy bien.